unan más. Muchas gracias, Neurofarma, por esta reunión que nos ha permitido tener el día de hoy. Y bueno, Iván ya va a presentar al doctor Guamán, solamente darle la bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros este tema, doctor. Buenas noches con todos y con todas. Para mí es un gusto darle paso al doctor William Guamán, que nos tiene el tema utilidad de los anticonceptivos, de estrógenos y progestágenos en los tratamientos de reproducción asistida. El doctor es PhD por la Universidad de Salamanca, especialista en ginecología y obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Es especialista en endocrinología de la reproducción y técnicas de la reproducción asistida del Instituto Valenciano de Infertilidad IBI Valencia, España. El doctor también es profesor principal de las cátedras de Ginecología y Obstetricia 1 de la carrera de Medicina y de Semiología Obstétrica en la carrera de Obstetricia de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Además del doctor es director del Instituto Quiteño de Infertilidad IQUI. Le damos la bienvenida, doctor. Buenas noches, estimados y estimados colegas. Para mí constituye un honor el poder tener la oportunidad de dirigirme a ustedes para que consideren este tema como ingreso para la sociedad ecuatoriana de anticoncepción. Bueno, creo que está para. Bueno, me disculpan que voy a subir un poquito el tono de voz, ¿no? Para que se escuche. Les decía que estoy muy agradecido con el directorio de la SAC y de manera particular con el doctor Iván Ortega, que ha tenido la gentileza de hacer el seguimiento para que yo pueda estar con ustedes departiendo esta noche. Vamos a revisar un tema que es acerca de la utilidad de los anticonceptivos, estrógenos, progestágenos en los tratamientos de reproducción humana. Bien, los objetivos de esta presentación son comprender la utilidad de los anticonceptivos y los estrógenos solos en el pretratamiento de la estimulación ovárica controlada, conocer la forma de preparación endometrial en un ciclo artificial o sustituido con estrógenos previo a la transferencia embrionaria, diferida o segmentaria, y tercero, entender el papel biológico de la progesterona en reproducción humana y su importancia como soporte de la fase lútea en los ciclos de reproducción asistida. Y además en la estimulación ovárica controlada en donantes de óvulos. Bien, vamos a revisar la primera parte, los anticonceptivos y los estrógenos en el pretratamiento en los ciclos de estimulación ovárica controlada. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo utilizamos estas hormonas en el ciclo previo a la estimulación ovárica para los tratamientos de fertilización in vitro? Bien, nosotros recordamos el eje hipotálamo hipófisis ovario, ¿no es cierto? La GnRH, la liberación de la hipófisis por FSH-LH, la producción de estrógenos en las células de granulosa del folículo en crecimiento, la FSH que a su vez nos ayudaba a generar más receptores de FSH en las células de la granulosa y que también induce la formación de receptores de LH en las células de la teca. La producción de estrógenos dentro del folículo, recordamos, nos llevaba a que cuando existen más de 3 días de una producción de 200 picogramos por mililitro de estrógenos, se desencadenaba el pico de LH y 36 horas posteriores se produce la ovulación. Esto tiene importancia por cuanto ya en la estimulación ovárica controlada nosotros tenemos en el lado izquierdo un ovario en reposo, en la parte media tenemos un ovario ya estimulado donde hay varios folículos y tenemos en la parte derecha un endometrio, que es una imagen muy plástica que nosotros la vemos a mediados del ciclo, ¿no es cierto? El endometrio trilaminar, un endometrio receptivo con un buen grosor y que nos va a permitir dejar en su tercio medio los embriones en una transferencia, en un ciclo de fertilización in vitro. Bien, la elección del protocolo de estimulación ovárica es un aspecto clave para el éxito del tratamiento de FIV, ya que condicionará el número de ovocitos obtenidos. Esto es muy importante. En los tratamientos de reproducción humana siempre tratamos de tener 10 óvulos,
con 10 óvulos normalmente fecundan un número de 7 u 8 y dividen y llegan a blastocisto en un número bajo, no más allá de 3 o 4. Esto es muy importante. Por eso la reproducción humana es tan imperfecta y es una suerte que nosotros estemos aquí. Al tener un buen número de óvulos, nosotros aseguramos un buen número de blastocistos. Y como ustedes saben, cuando remitimos a pacientes y manejamos pacientes de reproducción, no se nos embarazan a la primera vez. Puede ser a la segunda, puede ser a la tercera. Entonces la idea es tener un buen número de óvulos para que esta paciente tenga 3 oportunidades de lograr un embarazo. Con estas 3 oportunidades, el porcentaje de embarazo es de un 80%. Lo difícil es que la paciente nos dé óvulos para llegar a estas 3 oportunidades, porque generalmente las pacientes que nos buscan y que requieren de nuestros tratamientos son pacientes que están sobre los 35 o 36 años. Y con pacientes de 36 años, si nosotros queremos vitrificar, guardar esos óvulos a posteriori, no vamos a tener nunca más allá de 6 ovocitos. Entonces, esto es muy importante, estos conceptos que nosotros manejamos en los tratamientos de reproducción humana. Nosotros sabemos que hay 2 periodos en los cuales se produce una mayor atresia folicular. El primero es después del nacimiento y el segundo a los 37 y medio años de la mujer. Lamentablemente vemos que nuestras pacientes a los 38, 39 años nos buscan para congelar óvulos. Entonces realmente las posibilidades son muy pocas para estos procedimientos. Los criterios que se consideran para poder elegir el mejor protocolo de estimulación para una paciente son los siguientes: causa de infertilidad, masculina, femenina, mixta, tipo de tratamiento, de baja complejidad, inseminación, de alta complejidad, fertilización in vitro, ICSI, edad de la paciente. Nosotros sabemos cuál es el marcador más importante en reproducción: la edad de la mujer. La reserva ovárica. Nosotros conocemos igualmente que conforme transcurren los años la reserva ovárica disminuye, pero no solo disminuye la cantidad de óvulos, sino disminuye la calidad del ADN del ovocito. El índice de masa corporal. Nosotros conocemos que en general, para lograr un embarazo, en las enfermedades asociadas al embarazo, con un índice de masa corporal mayor a 30, ya la cantidad de medicación que tenemos que usar es mayor que una paciente que tiene un índice de masa corporal menor a 30. Y respuesta a la estimulación en ciclos previos. Es útil, porque si fallamos en un ciclo, tenemos que ver qué perspectiva, qué estrategia vamos a tomar para el siguiente ciclo. Y aquí la parte de la charla, lo que ya es inherente a lo que vamos a tratar esta noche, es hacer el pretratamiento en fase lútea. Ya en el ciclo de fertilización in vitro usamos desensibilizadores de la hipófisis, ¿no es cierto? Usamos los agonistas y los antagonistas de GnRH, las gonadotrofinas, ¿no es cierto?, urinarias o recombinantes para la estimulación del ovario. Y por último tenemos que inducir la ovulación, procurar que los ovocitos que obtengamos sean ovocitos en metafase 2, que son los ideales para ser fecundados. Bien. Entonces, aquí tenemos otro de los efectos no anticonceptivos de los anticonceptivos orales. Y tenemos en este caso la utilización de anticonceptivos hormonales en la fase lútea del ciclo previo al que se va a iniciar la estimulación ovárica. ¿Con qué objetivo? Con el fin de evitar la sincronía de los folículos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando empecemos la estimulación ovárica, todos los folículos vayan creciendo al unísono. Porque si no, ¿qué nos sucede? Que unos folículos están de 22 milímetros, otros están de 18, otros están de 17, otros están de 14, otros están de 12 y otros están de 11. ¿Esto qué quiere decir? Que nos van a salir unos folículos maduros y otros nos van a salir, o sea, unos en metafase 2, otros nos salen en metafase 1, otros nos van a salir como vesículas germinales y otros nos van a salir atrésicos diapos maduros. Entonces, esto es una desventaja para estos tratamientos que son tan caros y que tienen un enorme componente emocional. Es decir, a la paciente solo logramos 3, 4 ovocitos que no son útiles. Entonces también podemos utilizar los estrógenos, los progestágenos y también los andrógenos, porque el folículo, como ustedes saben, tiene receptores para andrógenos. Y a veces intentamos un tratamiento de rejuvenecimiento ovárico utilizando andrógenos previo a un ciclo de fertilización in vitro. ¿Y en qué se basa? ¿Cuál es el sustento científico para usar anticonceptivos? Nosotros sabemos que en la fase lútea, cuando va a empezar el próximo ciclo, cuando va a empezar la próxima menstruación,
tenemos un ascenso de la FSH. Este ascenso de FSH selecciona una corte de folículos y posteriormente esto se atrecia. Cuando nosotros usamos un anticonceptivo, bloqueamos este ascenso de FSH y no tenemos ningún crecimiento folicular. Porque estos folículos empiezan a crecer, se atrecia y perdemos este grupo de folículos. Entonces los anticonceptivos nos permiten a nosotros controlar este ascenso de la FSH a objeto de nosotros disponer de un mayor pool de folículos cuando demos las gonadotropinas. Bien, se empezaron haciendo varios estudios de anticonceptivos hormonales versus no tratamiento, de estrógenos versus no tratamiento, en ciclos con antagonistas mayoritariamente. Nosotros sabemos que los agonistas son fármacos que usamos, por ejemplo, todos aquí los hemos usado, por ejemplo, para endometriosis, ¿no es cierto? Para los cánceres de próstata, cáncer de mama, ¿no es cierto? Hemos usado los agonistas y los antagonistas que tenemos, que tienen la diferencia que se adhieren al receptor, ¿no es cierto? Y lo bloquean totalmente y no encuentran la GnRH endógena donde unirse. Ese es el agonista. El antagonista, en cambio, según el receptor de GnRH, lo interna al receptor y produce un flare-up, un desenlace brusco de FSH y LH y nos da síntomas menopáusicos. En cambio, los antagonistas no. Anteriormente, los ciclos de estimulación ovárica se hacían con agonistas de GnRH, ¿no es cierto? Los agonistas son los que seguimos usando para endometriosis, el Lupron, el Lectrum, todos estos fármacos que nosotros tenemos en el mercado. Y los antagonistas, en cambio, son el cetrotide, el acetato de cetrorelix, que es el que disponemos en nuestro medio para la estimulación ovárica. Entonces nosotros tenemos que, ¿cuál es el objetivo de la utilización de anticonceptivos hormonales y estrógenos? Esencialmente la sincronización en el desarrollo folicular para tener una mayor cantidad de óvulos. Bien, entonces los anticonceptivos hormonales son eficaces para la programación del ciclo, ya que permiten programar el inicio de las estimulaciones. Se utilizan habitualmente previo a las estimulaciones en donantes de óvulos también. Puede conllevar a ciclos mayor días de estimulación con un consumo mayor de gonadotropinas, un ciclo más largo. Resultados gestacionales controvertidos, ya que algunos estudios indican que disminuye la tasa de recién nacido vivo por efecto sobre la implantación endometrial. ¿Esto por qué? Cuando nosotros utilizamos anticonceptivos vamos a alterar un poquito la maduración endometrial, pero esta también sucede con la estimulación normal que se da con gonadotropinas, que ese endometrio va a estar más maduro y va a estar adelantado al embrión. Entonces, cuando se hace la transferencia embrionaria, el embrión no se va a adherir. Tiene extraordinaria importancia esta parte, por ello que actualmente la estrategia es congelar los óvulos, en el caso de óvulos, o congelar los embriones para ponerlos en un ciclo diferido. Existe controversia entre los estudios publicados, unos a favor, otros en contra. Se han hecho estudios de múltiples brazos, ¿no es cierto? Utilizando estrógenos, utilizando anticonceptivos orales, utilizando progestágenos, no tratamiento con ciclo natural. Y realmente la única opción que tenemos para poder igualar la sincronía folicular es recurrir a esta estrategia. Entonces nosotros tenemos que existe una heterogeneidad de los anticonceptivos empleados en los estudios, periodos de limpieza, ¿no es cierto?, en los cuales ya deja de actuar el anticonceptivo después de terminar, de 2 a 5 días, que es el periodo en el que esperamos para poder iniciar el tratamiento. Bien, hay un aspecto muy importante. Nosotros tenemos siempre el anticonceptivo que está asociado a un progestágeno, ¿no es cierto? Entonces, cuando este progestágeno es androgénico, tenemos una menor cantidad de óvulos, y si es poco androgénico o es antiandrogénico, tenemos una mayor cantidad de óvulos en el ciclo de fertilización in vitro. El tiempo que debe transcurrir entre la toma del último anticonceptivo para iniciar la estimulación debe ser de 5 a 7 días. Una vez que damos el último anticonceptivo, esperamos de 5 a 7 días en los cuales ya empieza a ascender espontáneamente la FSH y le agregamos la FSH nosotros ya de forma exógena. Bien, ya habíamos dicho que en la implantación
puede haber una alteración en la maduración endometrial, pero si congelamos los embriones no hay problema, porque los vamos a poner en otro ciclo. En estudios realizados en donantes no se encontró una expresión de genes de implantación embrionaria en pacientes que utilizaron anticonceptivos estrógenos. Siempre, como ustedes saben, el manejo clínico, a veces los principios bioquímicos no son totalmente matemáticos, y siempre realizamos un manejo clínico en general en todo lo que es medicina y también en esta área de reproducción humana. Bien, los estrógenos. Ya revisamos los anticonceptivos. Los estrógenos también tienen el mismo papel. Inhibe el ascenso de FSH en la fase lútea tardía, ¿no es cierto? Para evitar recuperar un poco de folículos y que estos se nos atrecie y los perdamos. Entonces, tienen el mismo mecanismo de acción, con la diferencia que se utilizan durante pocos días, solo durante 4 días. Una vez terminado la toma del estrógeno, se esperan 1 a 2 días y empezamos a aplicar las gonadotrofinas para la estimulación ovárica. Bien, entonces tenemos anticonceptivos hormonales de esos estrógenos. Tenemos similares resultados. Con la única diferencia que los anticonceptivos utilizamos más largo tiempo, mientras que los estrógenos los utilizamos por menor tiempo. Esta estrategia de utilizar anticonceptivos y utilizar estrógenos, ¿qué nos permite? Programar los ciclos. Si nosotros empezamos la estimulación ovárica un viernes, sábado, domingo, vamos a tener la aspiración ovocitaria entre semana. Si empezamos entre semana, vamos a tener la aspiración ovocitaria un fin de semana. Entonces, esto ya está determinado, cómo manejarnos, cómo conducirnos, para facilidades de la unidad de reproducción y también para facilidades de la paciente. Bien, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo prescribimos los anticonceptivos? Iniciamos con la regla en el ciclo previo, del 14 al 21 día del ciclo. Inicio la estimulación al 5.º día tras la suspensión. Entonces nosotros tenemos, vamos a iniciarlo. Entonces, en la primera indicación, los anticonceptivos los utilizamos desde el primer día de la menstruación por 14 días o por 21 días. ¿Cuál es la mejor estrategia? Utilizarlo durante 14 días, 10 a 14 días. De esa manera no logramos un bloqueo absoluto del eje hipotálamo hipófisis ovario, porque eso también es contraproducente para la cantidad de óvulos que nosotros vamos a obtener. O podemos utilizarlo también desde el día, durante 10 a 12 días, ¿sí? Desde el día 20-21 del ciclo. También podemos utilizarlo. Entonces podemos utilizarlo al inicio o después. Lo importante es que de la toma del último anticonceptivo esperamos 5 días para iniciar la estimulación ovárica. Los estrógenos los iniciamos en la fase lútea, el día 24 del ciclo, ¿no es cierto? 24 del ciclo, en 4 miligramos diarios de valerato de estradiol. Y tenemos que al día siguiente de terminar los estrógenos, iniciamos la estimulación ovárica. Repito, la idea es bloquear el ascenso de FSH para que se nos atrecien folículos, porque allí perdemos ovocitos. Bien, anticonceptivos con andrógenos y antiandrógenos tienen una ventaja muy grande. Nosotros actualmente utilizamos mucho los anticonceptivos con drosperinona, ¿no es cierto? Utilizamos el dienogés, utilizamos la ciproterona, pues tienen una aplicación muy valiosa que la vamos a ver. Los anticonceptivos que incluyen un gestágeno androgénico, noretisterona, levonorgestrel, gestodeno, inhiben el aporte de gonadotrofinas para el folículo en crecimiento. Nos bloquean el ascenso de FSH, ¿cierto? Pero mantiene la exposición a andrógenos, conduciendo a un crecimiento inicial del folículo, pero al final se atrecia el folículo. Perdemos ovocitos. Los anticonceptivos que incluyen un gestágeno antiandrógeno, como la drosperinona, el dionogés y el acetato de ciproterona, no producen el crecimiento inicial de los folículos pequeños impulsados por los andrógenos, por lo que no existe atresia folicular, y al suspender los anticonceptivos e iniciar la estimulación ovárica, podría retomar su desarrollo, lo que significa más óvulos. Entonces, ¿cuál de los anticonceptivos es mejor para utilizarlo en la fase lútea previa? Los anticonceptivos con antiandrógenos.
Siguiente. Y aquí estamos observando nosotros un ciclo clásico actualmente. Actualmente utilizamos los antagonistas de GnRH. Entonces nosotros vamos a empezar la estimulación con gonadotropínas. Cuando tenemos un folículo de 14 milímetros, agregamos el centropide. Y de aquí nosotros, ya cuando tenemos folículos que están entre 18 y 21 milímetros, aplicamos la HCG, bien de 10 unidades de HCG urinaria, o bien utilizamos la gonadotropina recombinante en dosis de 250 miligramos. A las 36 horas se aspiran los folículos y en 5 días posteriores a la aspiración se realiza la transferencia del blastocisto. Esto en un ciclo normal, ¿no es cierto? Y desde el día en que se realizó la aspiración ovocitaria o del día siguiente, damos progesterona como soporte de fase lútea. Nosotros sabemos que el uso de la progesterona de fase lútea es sine qua non. Nosotros conocemos y manejamos mucho pacientes que están sangrando, pacientes con abortos a repetición, pacientes con amenaza de aborto, y hemos aprendido a manejarlo eso muy bien, gracias a que en el mercado disponemos en este momento de todas las progesteronas. Siguiente. Bien, vamos a revisar una segunda parte, los estrógenos en la transferencia embrionaria en un ciclo artificial sustituido programado. Ya realizamos la primera parte, tenemos los embriones guardados, están congelados. Ahora tenemos que a esos embriones colocarlos en la paciente, bien en su primer intento o bien en otros intentos para embarazo. Y tenemos nosotros que vamos a utilizar un soporte total, no complementario, vamos a dar un soporte total con estrógenos. ¿Cuál es la idea? Tener un endometrio precioso, trilaminar, con un diámetro de 7 a 9 milímetros hasta 14.5 milímetros. Mientras tengamos un endometrio más grueso, las posibilidades de implantación son mayores. Entonces tenemos pacientes que están, algunas tienen función ovárica, otras son sin función ovárica. En algunas empezamos con agonistas de GnRH en el ciclo previo y otras iniciamos la terapia de reemplazo hormonal con estrógenos el primero o segundo día de la menstruación. Entonces nosotros tenemos bien que con estos parámetros, y ya una vez que hemos logrado un endometrio tan bonito como el de allá, así trilaminar como un sándwich, ¿no es cierto? Y sabemos que no hay cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Porque es un ciclo artificial. Tenemos que nosotros utilizar la progesterona, deshidrolizar el endometrio. El término que utilizamos nosotros es abrir la ventana de implantación, que se produzcan los cambios en las células endometriales, que salgan unos como deditos de guantes que se llaman pinópodos, que absorben las secreciones del endometrio y que preparan al endometrio para la implantación embrionaria. Siguiente. Y estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Estamos viendo una gran cantidad, estamos observando que con reemplazo hormonal tenemos aquí un 49%, o sea, ciclo sustituido netamente con estrógenos exógenos. Tenemos también, puede ser en ciclo natural o también en una menstruación natural o utilizando clomifeno, gonadotropinas, ¿no es cierto? Entonces, bien, esa es la manera como normalmente preparamos un endometrio receptivo, ¿no es cierto? Entonces nosotros ponemos embriones en un endometrio preparado totalmente, artificialmente, o podemos también poner los embriones en un ciclo natural si la paciente tiene ciclos. O también podemos ponerlo en un ciclo natural modificado. Por ejemplo, una paciente ligada que es joven va a tener sus ciclos normales. Entonces nosotros vamos a utilizar ese ciclo para realizar la transferencia embrionaria sin estrógenos exógenos. Siguiente. Entonces nosotros tenemos en quiénes vamos a realizar esta terapia de reemplazo hormonal total con estrógenos. Cuando diferimos la transferencia, es una transferencia electiva o segmentada. Cuando sobran embriones vitrificados, en otro ciclo hacemos con estrógenos artificiales. Cuando tenemos una elevación de la progesterona en el ciclo en fresco, nosotros siempre que vamos a realizar una fertilización in vitro, nosotros, el momento en que vamos a hacer el disparo para que termine la maduración, realizamos una medición de progesterona. Y si los valores de progesterona están altos, congelamos los embriones, congelamos los óvulos, porque sabemos que no vamos a lograr un embarazo. Ya vamos a ver posteriormente los valores. En pacientes que tienen un riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, ¿no es cierto?, que nos va a exudar líquido acítico el ovario, ¿no es cierto? Una de las complicaciones grandes de estos tratamientos era el síndrome de hiperestimulación ovárica. Se conseguía el embarazo,
Pero la HCG hacía que el ovario exuda líquido y se producía una gran ascitis. Y no solo eso, se producía derrame pleural, derrame pericárdico, y las pacientes iban a UCI, y en eso hemos tenido varios casos aquí en Quito. Quienes nos dedicamos a esta área no estamos exentos de tener una complicación de este tipo. Entonces, esa es una de las complicaciones nuestras, que quienes trabajamos no estamos ajenos a ella. En embriones, ¿en quiénes más se utiliza este ciclo artificial? En embriones euploides, tras PGTA o PGTM, suenan términos un poco raros, son el estudio de aneuploidías. El hacer una biopsia del embrión a ver si tiene más o menos cromosomas, o ver si en estos cromosomas existe una alteración de genes, que es el PGTM, para enfermedades monogénicas. Cuando hay fallos recurrentes de implantación, en alguna forma especial también de preparar algunas pacientes. ¿Cuáles son estas? El Random Star y el Duestin. ¿Qué es el Random Star? El Random Star es el que utilizamos en las pacientes oncológicas. Porque ¿qué nos dice el oncólogo? Mira, te doy 3 semanas para que esta paciente te dé óvulos. Si en 3 semanas no te da óvulos, lo siento mucho, vamos a empezar nosotros nuestros ciclos. Entonces el Random Start es el inicio, ¿sí?, de la estimulación ovárica en cualquier momento del ciclo. ¿Y por qué se lo puedo hacer? Porque la mujer tiene 3 oleadas de crecimiento folicular. La clásica que conocemos, que la mujer empieza el primer día de la menstruación y que ovula a mitad del ciclo. La segunda oleada de crecimiento folicular es que empieza al final de la fase estrogénica, que no es ovulatoria, y la tercera oleada empieza en la fase lútea. Dicho de otra manera, la mujer tiene en un ciclo menstrual 3 periodos de crecimiento ovulatorio. Entonces nosotros tenemos que esto es muy importante, ¿no es cierto? Y también el Duestin. ¿Qué es el Duestin? Es estimular 2 veces a la paciente, uno en la fase estrogénica y otro en la fase progestacional, por el fundamento teórico que les dije anteriormente. Cuando hay sincronía entre endometrio y embrión, se hace el TCA para estudiar los genes de implantación embrionaria y ver si están en fase. Si está en 5º día el endometrio y si está en 5º día el embrión. Y en factores uterinos que nosotros conocemos, ¿no es cierto? Sabemos que una paciente aborta porque tiene pólipos, biomas mucosos, líquido endometrial, adherencias uterinas, y naturalmente no vamos a realizar la transferencia embrionaria hasta que hayamos solucionado este problema. Bien, pero hay una situación que debe considerarse. Una mujer que realiza un ciclo artificial no tiene cuerpo lúteo, y el cuerpo lúteo es importante, porque el cuerpo lúteo nos va a producir, ¿no es cierto?, nos va a hacer que esta paciente tenga menos riesgos de preeclampsia. Nosotros tenemos acá embarazo espontáneo, riesgo de preeclampsia 2.8%, ¿no es cierto? En la transferencia en un ciclo normal 3.7%. Siempre en los ciclos de fertilización in vitro hay un riesgo un poquito mayor de preeclampsia, ¿no es cierto? De hemorragia posparto, de nacimiento postérmino, de macrosomía. Y cuando nosotros realizamos un ciclo ya totalmente en el cual utilizamos embriones congelados, nos sube las posibilidades de preeclampsia y también de enfermedades, por ejemplo, como trombosis, etcétera. Porque además de estos tratamientos ya son pacientes de edad que de por sí tienen un riesgo aumentado de presentar este tipo de patologías. Siguiente. Bien, ¿y a qué se debe esto? Si no el cuerpo lúteo tenemos, no existe el factor endotelial de crecimiento vascular y metabolitos angiogénicos de estrógeno, ¿no es cierto?, que son muy importantes, que tienen relación con el origen de la preeclampsia. Claro, porque no hay cuerpo lúteo. Solamente utilizamos estrógenos y nosotros vamos a crear la fase progestacional. Siguiente. Bien, entonces nosotros, ¿cómo preparamos al endometrio? ¿Cómo lo engrosamos artificialmente? Muy sencillito. Usamos valerato de estradiol. El valerato de estradiol, ustedes saben, el principio activo es el 17-beta-estradiol, que no es otra cosa que el estrógeno química y biológicamente activo de la mujer, ¿no es cierto? Nosotros cuando pedimos una dosificación de estrógenos, ¿qué nos están dosificando? 17-beta-estradiol, ¿cierto? Cuando pedimos estrógeno, estradiol, eso es lo que nos dosifican. Entonces utilizamos nosotros el valerato de estradiol y podemos utilizar en dosis creciente o en dosis fija. Nosotros en dosis creciente empezamos con 2 miligramos de valerato de estradiol y nosotros en nuestro medio, como no disponemos, antes había la Proginova, que ustedes recordarán, que había en Europa, había aquí, pero se retiró de días y lográbamos embarazo.
¿Cuál es el problema? Que a veces el endometrio no puede sostenerse y se descama y la paciente sangra. Y entonces tenemos que dar progesterona más estrógeno 7 días, descamar ese endometrio y volver a retomar el tratamiento para planificar nuevamente la transferencia embrionaria. Bien. Entonces, ya hemos logrado el crecimiento endometrial. Tenemos un endometrio hermoso de 9 milímetros, trilaminal. Estamos listos. Tenemos ahora que transferir los embriones. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Empezamos el día de hoy a darle progesterona. Desvisualizamos el endometrio y nosotros vamos a prepararla ya para la recepción. Si son embriones de tercer día, se ponen de tercer día. Si son embriones de quinto día, se ponen a los 120 horas, a los 5 días. Se continúa con la terapia estrogénica, se agrega la terapia progestacional y se procede a la transferencia embrionaria, ¿no es cierto? Entonces nosotros utilizamos para desvisualizar el endometrio, para abrir la ventana de implantación, utilizamos la progesterona micronizada en dosis de 800 miligramos día, 400 miligramos en la mañana y 400 en la noche. Aquí hay un detalle muy importante. La progesterona no es tóxica. Si nosotros quisiéramos que la progesterona sea tóxica, tendríamos que dar 20 gramos diarios. O sea, esta dosis por 50. Entonces realmente el manejo, el rango de este medicamento tan noble es bastante amplio y nos permite trabajar. O podemos utilizar en vaginal en gel al 8%, 2 aplicaciones al día, que lo tenemos en nuestro medio. Inyectable, la progesterona oleosa intramuscular en 100 miligramos, que también la disponemos en nuestro medio. Y el único problema es que duele un poquito, ¿no es cierto? Y la subcutánea, 50 miligramos diarios, 25 miligramos en 2 dosis mañana y noche. También la disponemos en nuestro medio, ¿no es cierto? La progesterona subcutánea. Bien. Nosotros, naturalmente, si damos vía oral, ¿qué tenemos? La micronizada, menor biodisponibilidad. La que sí damos como progesterona, que tenemos vía oral, es la dihidrogesterona, de 20 a 30 miligramos diarios. La dihidrogesterona también es totalmente sintética, pero se usa totalmente en el embarazo, la podemos utilizar desde el primer día. También hay en nuestro medio, también la tenemos. Entonces, la diferencia es que de la dihidrogesterona no se puede dosificar en sangre. En cambio, las otras progesteronas que he hablado, la vaginal, la intramuscular, la subcutánea, las podemos dosificar en sangre y tenemos que se suma al valor de progesterona que tiene la paciente y nos dé el valor que tiene la paciente en ese momento. Bien, entramos a un aspecto muy importante, ¿sí? ¿Cómo vamos a contener nosotros a ese embarazo? ¿Cómo lo hacemos que sea evolutivo? Y hemos colocado el embrión. Esto puede colocarse en un ciclo natural, artificial, produciendo nosotros la ovulación, en un ciclo estimulado con la utilización de gonadotrofinas y en un ciclo totalmente artificial. Y aquí tenemos nosotros lo siguiente. Cuando nosotros aplicamos la HCG, tenemos un valor alto de HCG que nos va a durar de 6 a 7 días. Mientras tengamos la HCG que nosotros la dimos para que la paciente ovule, nosotros tenemos valores altos de progesterona. Pero una vez que decrece el valor de progesterona, el valor de HCG, perdón, al 6º día, los valores de progesterona también caen dramáticamente. Por eso es que nosotros, luego de la transferencia embrionaria, ¿no es cierto?, desde el momento en que hacemos la aspiración ovocitaria y luego de la transferencia embrionaria, mantenemos los valores de progesterona. En un ciclo natural damos una terapia de sustitución, una terapia complementaria, o cuando se han utilizado estrógenos de forma exógena, damos estrógenos y progesterona todo el tiempo, para evitar esa caída de la progesterona que nos va a hacer que el embarazo no sea evolutivo. Entonces la progesterona tiene un papel muy importante para nosotros, ¿cierto? Porque tenemos que mantener un umbral alto hasta que se produzca el cambio lúteo placentario a las 5 o 6 semanas en la cual ya se forma la placenta, y la placenta nos ayuda con la producción de estrógenos y progesterona a mantener el embarazo. Bien, entonces nosotros tenemos algo que debe tomarse en cuenta, y es un detalle de nuestra práctica, de nuestra consulta diaria, que nosotros lo hemos visto. Un 37% de los ciclos naturales puros y artificiales tienen déficit de progesterona en la fase lútea.
nosotros hemos visto, a veces las pacientes, ¿no es cierto?, se embarazan y nos empiezan a sangrar. Le ponemos progesterona y nos ayuda mucho, ¿no es cierto? Entonces tenemos, ¿por qué? Porque un 37% de pacientes tienen de por sí este problema. La causa no es motivo de esta conversación en este momento, ¿no es cierto? Pero eso es lo que lo hacemos en nuestra consulta diaria. En la inseminación artificial homóloga y heteróloga debemos suplementar la fase lútea, siempre, por lo que acabo de mencionar. En los ciclos estimulados de fertilización in vitro, ustedes me dirán, pero yo vi esa foto donde se vean varios folículos y debe haber mucha progesterona. Es cierto, hay mucha progesterona, pero hay también muchos estrógenos. Y estos bloquean la producción de LH. Y se bloquea la producción de LH, el cuerpo lúteo no produce progesterona y bajan los niveles de progesterona. Fíjense ustedes, porque uno se pensaría, si la señora tuvo 2 folículos, vamos a multiplicar 12 por la cantidad que produce un folículo de progesterona, debe tener un valor altísimo. No, no es así. Por eso estas pacientes también abortan. Ya nosotros tenemos los ciclos de transferencia de embriones vitrificados en ciclo sustituido, no tienen aporte hormonal endógeno de progesterona, por eso tenemos que darla nosotros totalmente. Por lo tanto, conclusión que nosotros ya la sabemos en el manejo diario, la determinación de progesterona en sangre es fundamental en nuestras pacientes, ¿no es cierto? En la reproducción humana, pero también en todas, ¿no es cierto? En todas las pacientes, que nosotros ya hemos hecho hábito y siempre pedimos un estradiol, una beta-HCG, una progesterona para ver cómo va el embarazo de esa señora, y eso ya lo estamos haciendo de rutina, ¿cierto? Sigamos. Bien, y nosotros tenemos ¿qué progesteronas? La progesterona natural micronizada por vía vaginal, que puede utilizarse también por vía oral, pero esto es muy importante, ¿no es cierto? Cuando nosotros la ponemos vía vaginal, tiene una concentración 14 veces más que la que existe en sangre. Entonces es muy importante, ¿no es cierto?, que la demos vía vaginal. Vía oral no vamos a tener el mismo efecto. Por vía vaginal nos dura 48 horas, por vía oral nos dura 6 horas, los niveles plasmáticos descienden. Entonces miren ustedes qué importante que es la vía de administración, ¿no es cierto? La subcutánea también es muy buena, ¿no es cierto? La vaginal en que es muy buena, la oleosa intramuscular es muy buena. En Estados Unidos utilizan más la progesterona intramuscular, mientras tanto que en Europa y en Sudamérica nosotros utilizamos más la progesterona vaginal. Y otra, la dihidrogesterona oral, que ya habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que es la única sintética que se puede usar tranquilamente en un ciclo natural, en un ciclo sustituido, en un ciclo artificial, en un ciclo de fertilización in vitro convencional, puede usarse tranquilamente con muy buenos resultados. También podemos utilizar complementariamente para suplementar la fase lútea HCG, análogos de GnRH, progesterona más estradiol. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo también produce estradiol, ¿no es cierto? Prednisolona, ¿no es cierto?, para disminuir los linfocitos a nivel de endometrio y haya una mejor implantación. La vitamina C como antioxidante, ¿no es cierto?, también endometrial. La aspirina, la ovárica, ¿no es cierto?, el bloqueo de la ciclooxigenasa, ¿no es cierto?, todo ese proceso inflamatorio también lo vamos a disminuir con aspirina. Entonces a veces tenemos que utilizar todas estas estrategias para lograr un embarazo. Siguiente. Y aquí estamos viendo claramente, nosotros le estamos poniendo a la paciente la cápsula blanda de progesterona vía vaginal, y miren ustedes cómo se disemina y esa concentración que alcanza a nivel uterino, ¿cierto? Entonces cuando colocamos un DIU medicado con progesterona, ¿dónde es la mayor acción? A nivel endometrial. ¿Y dónde? También por fuera del útero, ¿no es cierto?, cuando tiene endometriosis, también alivia los dolores. Entonces miren qué importante, ¿no es cierto?, tiene relación, tiene mucha lógica. Entonces de allí que la mejor vía para la utilización de progesterona es la vía vaginal. Siguiente. Se estudiaron 84 centros de 35 países que representaba incluir 51.155 ciclos de tratamiento de FIV por año. Y vean ustedes, ¿qué se quedó? Cada unidad de reproducción, cada grupo de médicos, y cada médico incluso tiene su forma de manejar este suplemento hormonal. Y de allí tenemos que la progesterona vaginal es la que más usa, un 77%. Seguida de la combinación de medicación, por ejemplo, la progesterona vaginal y la progesterona subcutánea, 17%. La progesterona intramuscular, 5%. La oral, 0,5%. Entonces, miren ustedes, ¿cuál es la progesterona que más se usa? Es la vía vaginal. Siguiente. Entonces, bien, el soporte de fase lútea nos sirve para baja complejidad inseminación y alta complejidad fertilización. Desde el año 2015 ya se empezó a realizar en forma sistemática la dosificación de progesterona.
Y nosotros también lo hacemos. Y vamos por allí desde hace un tiempo, o quizá desde antes, ya dosificamos la progesterona en nuestros pacientes, ¿no es cierto? Las necesidades de progesterona varían de acuerdo a los diferentes tipos de ciclos, sea natural, estimulado. En lo que la producción de progesterona endógena en la que existe en el ciclo estimulado, producción de progesterona endógena. Y en los ciclos artificiales no hay producción de progesterona endógena, por de ahí su nombre, ciclo artificial, ¿no es cierto? No existe cuerpo lúteo. Mientras tanto, que en el ciclo natural completo, en el ciclo natural modificado, en el ciclo de fertilización in vitro clásico, ICSI, ¿no es cierto?, vamos a tener nosotros la producción de progesterona, pero mientras tanto, en el ciclo artificial, para poner embriones vitrificados con preparación exógena de estrógenos y progestágenos, ¿no es cierto?, allí no existe cuerpo lúteo. Siguiente. Bien, entonces nosotros tenemos en el ciclo natural, para comprobar si hay escape ovulatorio, ¿qué puede suceder? Necesitamos transferir los embriones en una paciente con un ciclo natural. Se lo puede hacer, se hace que la paciente ovule, le damos suplemento de progesterona y le ponemos el embrión al 5º día. Miren ustedes, no es complejo, pero hay que tener presente de que esa paciente no nos haya descelularizado antes el endometrio y tenemos que medir. Realizamos una medición de valores de progesterona menores a 1.5 nanogramos por mililitro, ¿no es cierto? El día antes de la aplicación del HCG vamos a usar. O lo que es más difícil, un ciclo natural completo debe hacerse como una dosificación de terminación del LH, pero realmente es algo engorrosísimo que la paciente esté haciéndose 3-4 veces al día cuando tiene ascenso del pico del LH para decir que en 36 horas la paciente va a ovular. Entonces eso prácticamente es imposible en nuestras pacientes. Y así tenemos que un ciclo natural o un natural modificado, hablamos de un déficit de fase lútea cuando la progesterona sérica es menor a 10 nanogramos por mililitro, o en 3 tomas con horas de diferencia cuando es menor a 30 nanogramos por mililitro. Y está determinado. Y es algo que nos coincide con nuestra lógica. Nosotros cuando tenemos un embarazo tratamos de que la progesterona esté entre 20, 30, no menos de 20, ¿no es cierto? Así nos manejamos. Entonces miren, esto tiene bastante relación con la lógica que nosotros aplicamos en la consulta diaria. Y miren ustedes, 37% de pacientes en ciclo natural o ciclo natural modificado están por debajo del umbral óptimo de progesterona. Y ustedes lo saben, y lo sabemos por las pacientes nuestras que manejamos. Siguiente. En el ciclo estimulado, ya habíamos hablado, hay muchos cuerpos lúteos, se sacaron varios ovocitos, ¿no es cierto? 7 días post ovulación la progesterona cae bruscamente, porque el HCG se agotó, ¿no es cierto? La HCG mantenía la producción de progesterona y por eso tenemos que suplementarlo nosotros. El nivel óptimo de progesterona se define alrededor de 25 a 30 nanogramos por mililitro. Mire cómo varían los valores. Aquí tenemos varios folículos, hemos aspirado varios óvulos y los niveles de progesterona son diferentes. Nosotros en una inseminación, ¿cuánto damos de progesterona en la fase lútea? 200 miligramos vía vaginal diaria. En una fertilización in vitro, ¿cuánto damos? 400 miligramos por vía vaginal, 200 en la mañana y 200 en la noche. Y en un ciclo netamente artificial, cuando transferimos embriones vitrificados, ¿cuánto utilizamos? 400 miligramos en la mañana y 400 en la noche. Entonces, miren, esto ya está predeterminado. Hay en algunas unidades que utilizan 600, otros utilizan 1000, otros utilizan 1200 de progesterona. Es totalmente respetable, es de acuerdo a los resultados de embarazo que tenga. Está dentro de los parámetros, ¿no es cierto? Pero estamos viendo que ya nos cambió. El otro teníamos 10 nanogramos por mililitro, aquí tenemos 25 a 30 nanogramos por mililitro. Entonces nosotros estamos viendo claramente igual. En este ciclo estimulado nosotros debemos ver que el día de la aplicación del HCG, los valores de progesterona deben ser menor a 1.2, menor a 1.5 nanogramos por mililitro. ¿Y por qué tienen que ser valores? Porque por ahí se nos puede haber escapado una ovulación, se nos escapó un folículo y ya nos dañó el endometrio. Entonces hay que congelar esos embriones, congelar esos óvulos para transferirlos posteriormente. La anterior. El soporte de fase lútea en estos ciclos lo iniciamos el día de la aspiración ovocitaria o al día siguiente. Allí empezamos a aplicar la progesterona en estos ciclos. Siguiente. Bien. Entonces tenemos nosotros el ciclo clásico, la utilización de los antagonistas de las gonadotrofinas, el antagonista de GnRH, la HCG o un agonista de GnRH, inducimos la ovulación y nosotros tenemos aquí, bien, a las 36 horas la aspiración ovocitaria y tenemos que iniciamos el día de la aspiración ovocitaria o el día siguiente el suplemento con progesterona.
Y al quinto día de la aspiración ovocitaria procedemos a la transferencia embrionaria, ¿cierto? Pero desde luego con las determinaciones de progesterona, que ya vimos entre 25 y 30 nanogramos por mililitro. Siguiente. No confundirnos. Una cosa es determinar la progesterona, ¿no es cierto? El día que nosotros vamos a aplicar la HCG, ese día, ¿no es cierto? Una cosa tiene que ser menor a 1.5 o a 1.2 nanogramos por mililitro. Y otra cosa es ya cuando transfiero el embrión y ya la paciente ha recibido progesterona, que tengo yo que tener valores entre 25 y 30 nanogramos por mililitro. Bien, en un ciclo artificial damos hormonas exógenas, totalmente, ¿no es cierto? De manera secuencial, ya hemos hablado, preparamos con estrógenos y damos progesterona. No existe cuerpo lúteo. Si dice el tratamiento con estrógenos luego de la menstruación, ¿no es cierto? Y hasta que el endometrio nos alcance un grosor adecuado, ¿no es cierto? Y damos la progesterona exógena para deshidrolizar el endometrio. ¿Qué es lo que sucede? En estos ciclos artificiales, 3 de cada 10 mujeres que utilizan progesterona en ciclos artificiales tienen déficit de estrés. También tenemos ese problema, ¿no es cierto? Entonces ahí decía que la progesterona nos salva muchísimo, porque la reproducción humana es totalmente útil. Se estima que el valor de progesterona al día de transferencia embrionaria debe estar sobre los 9.2 nanogramos por mililitro. Aquí estábamos ya viendo igualmente, nosotros ya decíamos, en el ciclo natural 10 nanogramos por mililitro. Aquí también estamos por ese valor. Siguiente. Bien, ¿cuándo recurrimos al ciclo artificial? Ya habíamos hablado nosotros, ¿no es cierto? ¿Cuándo recurrimos? Se identifican los embriones cuando nosotros tenemos que hacer un ciclo de diagnóstico preimplantacional, el PGTA, el PGTM, ¿no es cierto? Cuando han sobrado embriones en pacientes que tienen patología endometrial, que no podemos transferir los embriones por comodidad de la paciente, por comodidad de la clínica, etc. Siguiente. Bien, y aquí estamos observando el soporte de fase lútea en un ciclo con agonistas de GnRH. Aquí se empieza el día 21 del ciclo, que ponemos una ampolla, ¿no es cierto?, de 3.75 miligramos de un agonista de GnRH, cualquiera de los que tenemos en el mercado, ¿no es cierto? La paciente menstrua, iniciamos el suplemento con estrógenos. Aquí, luego de 14 días, pueden ser 14, 20, 21, hasta 40 días, damos la progesterona, abrimos la ventana de implantación y al quinto día nosotros realizamos la transferencia embrionaria. Ciclo artificial completo, porque aquí tenemos, no hay cuerpo lúteo. Nosotros estamos creando el endometrio de un grosor adecuado y nosotros estamos deshidrolizando el endometrio con progesterona. Es un ciclo totalmente exógeno. Siguiente. Y aquí tenemos nosotros la progesterona natural, la progesterona sintético, la dihidrogesterona. Y tenemos cuánto utilizamos en un ciclo natural de las diferentes progesteronas, cuánto utilizamos en un ciclo estimulado y cuánto utilizamos en un ciclo artificial. Las dosis van aumentando progresivamente. Entonces podemos utilizar en óvulos de progesterona vaginal, rectal, oral, el gel de progesterona vaginal, la progesterona subcutánea, la progesterona intramuscular y la progesterona sintética, la única que realmente está recomendada para embarazo y para evolución de embarazo, la dihidrogesterona, en comprimidos orales de 10 miligramos, 20, 30 miligramos o más, ¿no es cierto? Y el soporte de fase lútea también en baja complejidad en inseminación homóloga heteróloga, es decir, cuando utilizamos semen de donante, utilizamos la progesterona natural, ya había dicho, en dosis de 200 miligramos desde el día siguiente a la inseminación. Bien, entonces nosotros vemos la importancia que tiene para nosotros esta hormona. Varios estudios demuestran que la complementación con progesterona parece ser beneficiosa para cubrir el periodo entre el aclaramiento de la HCG exógena y la elevación del HCG durante la gestación, naturalmente. El periodo en el cual la HCG que pusimos en ampolla se agota, baja la progesterona, ¿no es cierto? Tenemos un periodo hasta que empieza a producir el cuerpo lúteo, entonces el administrar progesterona nos mantiene niveles de progesterona óptimos, independientemente del funcionamiento del cuerpo lúteo. Bien, desde el 2015 ya se ha hecho regular la dosificación de esta hormona y algo muy importante, el soporte de fase lútea, algunas escuelas dicen hasta que se vea la actividad embrionaria. Nosotros aquí, todos estamos aquí. ¿Hasta cuándo utilizamos la progesterona? Hasta el primer trimestre. Después de la transferencia embrionaria, después de que se inició el soporte de fase lútea, se lo hace por 100 días.
aproximadamente. ¿Hasta cuándo lo hacemos? Hasta la semana 10, 11 o 12, con la indicación de que la última semana ya bajamos la dosis, ¿no es cierto? Entonces, si yo le estaba dando 400 miligramos, le bajo unos 3 días a 200, luego unos 4 días a 100 y le suspendo. Y así, esa es la manera como nosotros. Yo ya sé que la placenta está produciendo grandes cantidades de progesterona, pero esa es la manera como suprimimos los estrógenos y la progesterona. Bien, e igual de manera progresiva. Los estrógenos también nosotros utilizamos durante 100 días o durante el primer trimestre. Los estrógenos en un ciclo totalmente artificial, estrógenos y progesterona. A la semana 11 empezamos a bajar estos valores de administración hasta que suspendemos, porque ya tenemos placenta y ya no necesitamos estrógeno ni progesterona vía oral. Siguiente. Y aquí estamos viendo algo muy importante: el soporte de fase lútea. Nos estamos viendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en una donación ovocitaria con valores de 9.2 nanogramos por mililitro, la gestación clínica dio 32.7%. Con valores mayores o iguales a 9.2 nanogramos por mililitro, 52.8% la gestación clínica. Y aquí estamos observando esto con óvulos donados, con óvulos propios y donados, con valores menores a 8.8 nanogramos por mililitro, un 36.6% de gestación clínica, y con valores mayores en pacientes con óvulos propios y con donados, valores mayores a 8.8 nanogramos por mililitro, y tenemos con una gestación clínica de 54.4%. Entonces, esto en una paciente en un embarazo normal, sin asistencia de reproducción, y en la paciente con asistencia de reproducción es muy importante. Entonces, la progesterona es muy importante en el manejo clínico de la consulta nuestra. Y aquí estamos viendo, ¿no es cierto? Cuando aumentamos la progesterona sérica, menor a 9.2, aquí estamos la tasa de embarazo evolutivo. Tenemos aquí aproximadamente de un 30%. Y cuando tenemos mayor de 9.2, tenemos la tasa del embarazo evolutivo, miren cómo sube a un 55-56%. Siguiente. Bien, pero no solo las cosas llegan allí. Ya, esto es con evidencia, pero nosotros lo hacemos siempre. Nosotros lo hacemos siempre. Si la paciente nos viene sangrando, ¿nosotros qué hacemos? Le ponemos una ampollita de progesterona, ¿no es cierto? De 100 miligramos. Estamos haciendo un rescate de la fase lútea. Lo mismo sucede acá. Tenemos el rescate de la fase lútea. Aquí hemos dado el valerato de estradiol, hemos preparado el endometrio. Abrimos la ventana de implantación con progesterona natural micronizada a 400 miligramos, 200 cada 12 horas, 800 miligramos diarios. Cuando vamos a transferir, hacemos una dosificación en el suero y tenemos una progesterona menor a 9.2 nanogramos por mililitro. Ya habíamos dicho con lo anterior que valores a menos de 9.2 nanogramos por mililitro en los ciclos artificiales nos da menos probabilidad de embarazo y menos embarazo evolutivo. Hacemos un rescate, que es lo que nosotros hacemos al ponerle esa ampollita de 100 miligramos a nuestra paciente que está sangrando, y le damos progesterona subcutánea 25 miligramos cada 24 horas, de 25 a 50. Y con ello, ¿qué obtenemos? Rescatamos nosotros esa fase lútea y tenemos un embarazo evolutivo. Siguiente. Y aquí hacemos una síntesis, miren ustedes, en un ciclo natural, un ciclo estimulado y un ciclo artificial. El ciclo natural, tenemos que tener valores entre 9.4 y 10 nanogramos por mililitro. Lo más probable es que requiera, porque habíamos dicho un 37% de pacientes tienen déficit de fase lútea. En un ciclo estimulado de fertilización in vitro, la progesterona tiene que estar en un valor alto. Hemos sacado varios ovocitos, hemos aspirado varios óvulos. Tenemos valores de progesterona mayor a 25 nanogramos por mililitro. Requiere progesterona exógena todo el tiempo. Y en un ciclo artificial en el cual nosotros hemos dado estrógenos y progesterona, no existe el cuerpo lúteo, necesitamos valores mayores a 8.8, 9.2 nanogramos por mililitro. Requiere siempre progesterona exógena. Entonces, miren ustedes, esta estrategia y el uso de progesterona es la que nos permite que nosotros tengamos embarazos evolutivos. Siguiente. Bien, ya esta es la tercera parte con la cual vamos a concluir. Los progesterona en estimulación ovárica controlada en donantes de óvulos. Siguiente. Miren ustedes, hasta ahora hemos visto la utilización de anticonceptivos que tienen estrógenos y progesterona, la utilización de estrógenos solo, la utilización de progesterona. Y ahora, ¿qué papel tienen los progestágenos solos en reproducción humana? Tremendamente útiles.
La progesterona, ¿cómo actúa como anticonceptivo? Esencialmente bloquea el pico del LH. Bloquea parcialmente la producción de estrógenos. Por eso las pacientes que les ponemos nosotros un implante, nos hacen varios foliculitos, dice tengo varios quistes, dice que es por la paciente ya sabe, dice me dicen que tengo 10 quistes de 12 milímetros. Nosotros sabemos que la producción de estrógenos no se ha bloqueado y por eso esa paciente tiene varios folículos en el ovario, ¿no es cierto? Entonces miren, la acción de los progestágenos es bloquear netamente la LH. ¿Y a mí para qué me interesa bloquear la LH? Los ciclos de fertilización in vitro van a bloquear la LH para lograr la maduración ovocitaria y poder obtener el mayor número de ovocitos. Entonces esto, vamos a la práctica en las pacientes donantes de óvulos. Vamos a dar estrógenos, como ya hemos dicho, con un antiandrógeno de 10 a 14 días, empezando el día de la menstruación. Al quinto día empezamos la estimulación ovárica. El progestágeno de menor riesgo trombótico. Nosotros sabemos que el progestágeno, mientras más avanzado las generaciones, tiene más riesgo de tromboembolismo y que tenga actividad antiandrogénica. Siguiente. Entonces nosotros empezamos a los 5 días la administración, la estimulación ovárica, ¿no es cierto? Y aquí tenemos, ¿no es cierto? Miren ustedes, igualamos el ciclo anterior, viene la menstruación y empezamos al segundo o tercer día. La aplicación de las gonadotrofinas y la aplicación del acetato de medroxiprogesterona. Fíjense ustedes, las tabletitas de Provera de 10 miligramos que nosotros usamos, aquí nos sirven bastantísimo. Porque vamos a utilizar las gonadotrofinas y damos una tabletita diaria. Ya no utilizamos los antagonistas de GnRH, el cetrotide. Cada ampollita de cetrotide vale $40. Y yo voy a utilizar de 3 a 4 en un ciclo de fertilización in vitro. $120, ¿no es cierto? Aquí voy a utilizar 10 tabletitas de acetato de medroxiprogesterona. ¿Cuánto vale la cajita de 10 tabletitas? $3. Entonces, mire, ¿pero qué logro con esto? La inhibición del pico del LH, y cuando hayamos madurado los folículos, aplico el agonista de GnRH y procedo 36 horas posteriores a la aspiración folicular. Como no vamos a poner los embriones en este ciclo porque es una paciente donante, ¿no es cierto? Se hace más fácil porque la paciente tiene que pincharse menos, es más manejable, no hay que preparar la medicación y tenemos excelentes resultados en número de óvulos, en tasa de implantación y en embarazo evolutivo. No en la paciente, porque es una donante. Esto es en la paciente, ¿no es cierto? Que va a recibir, en la que va a progresar el embarazo. Siguiente. Bien, como conclusiones, ¿no es cierto? Existen distintas estrategias como el uso de anticonceptivos hormonales, estrógenos y gestágenos para ayudar en la programación del ciclo con el fin de mejorar la respuesta a la estimulación ovárica y obtener un mayor número de ovocitos y programar de mejor manera el trabajo de quirófano. El soporte de fase lútea es esencial en las tasas de éxito en inseminación y FIV, ya que aumenta las tasas de gestación y de nacido vivo, por lo que la personalización de la fase lútea según el tipo de protocolo debe ser parte de nuestro manejo. La progesterona natural micronizada vaginal es la vía de elección para la prevención o tratamiento del déficit de fase lútea, y en la práctica clínica su suplementación debe continuar hasta las 10 o 12 semanas o los 100 días. Y por último, en la práctica actual, todas las pacientes donantes deben ser estimuladas con un protocolo de gestágenos, con las distintas opciones de gonadotropinas disponibles en el mercado. De esta manera, con la evidencia, nosotros hemos demostrado que los anticonceptivos y los estrógenos y progestágenos tienen una gran vigencia actualmente en reproducción asistida. Aquí nos cambia el concepto, porque el anticonceptivo es para no lograr un embarazo, pero como ustedes pueden ver aquí, los anticonceptivos y los estrógenos nos ayudan de una manera muy fuerte, muy potente a lograr un embarazo. Siguiente. Muchas gracias.